Me gustaría invitarlos a leer en el Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos en el capítulo número 13. Empezando la lectura desde el versículo número 3. Marcos, capítulo 13 y versículo número 3. En algunas de las Biblias tiene como título Señales antes del fin. Marcos 13, versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta aquí por el momento en la palabra del Señor, y que Él la sea bendiciendo en cada uno de los presentes que estamos en esta reunión. Bueno, vemos en este relato de Marcos capítulo número 13, vemos que el Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos. Se nos mencionan aquí puntualmente a 4 de ellos que están con Él y se encuentran frente a el templo, se encuentran en el monte de los olivos. Este relato también lo encontramos en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Estos 3 evangelios nos presentan el mismo relato, con algunas diferencias, ya que está desde la perspectiva de cada uno de ellos, ¿ya? Pero nos describen básicamente algo muy similar, y está también relacionado con el título que nosotros podemos ver al principio de este pasaje, con las señales antes del fin. Bueno, el Señor Jesucristo dice que estaba sentado frente en el monte de los olivos, en este versículo número 3, dice que estaba frente al templo. Los discípulos que estaban con él eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Estos 4 discípulos tenían algo en común, y es que los 4 eran pescadores. Los 4 también fueron llamados, podríamos decir que juntos, ya que estaban en pares. Pedro era hermano de Andrés y Jacobo era hermano de Juan. Vemos que cuando se describen, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, vemos que se llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan para seguir al Señor Jesucristo. En el caso de ellos vemos de que estaban incluso trabajando, haciéndole mantenimiento a sus redes, y el Señor los llama. Los otros 2 hermanos además se encontraban junto con su padre, y en aquella situación el Señor los llama para seguir. Y vemos que ellos, dejando lo que estaban haciendo, decidieron seguir al Señor para que en vez de ser pescadores, ¿cierto?, de peces, de aquel alimento que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo, ahora iban a ser pescadores de hombres.
Entonces, estos 4 discípulos de nuestro Señor Jesucristo fueron de los primeros que le siguieron hasta el momento en el cual él mismo partió de este mundo, hasta el momento en el cual él asciende a los cielos. Y vemos que en diversas ocasiones se menciona que estos discípulos eran muy cercanos a él. Vemos que en la misma confianza que tienen ellos con el Señor le hacen una pregunta. Y está en el versículo número 4. Le dicen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Faltaron 2 versículos que no leímos, ya, pero se encuentran también al principio de este capítulo número 13. Dice lo siguiente en el versículo número 1 de Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, mirando el templo. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor lo que está haciendo aquí es anunciar lo que ocurriría aproximadamente 70 años después de este acontecimiento, de este momento. 70 años, perdón, en realidad son menos, ¿ya? En realidad son menos, porque ocurrió el 70 después de Cristo, así que son menos años, ¿cierto?, en lo que ocurre lo que es la destrucción del templo. Entonces ellos admiraban, los judíos sentían mucho orgullo cada vez que miraban el templo, porque si bien ellos se sentían orgullosos por tener al Dios verdadero, vemos de que ellos se sentían orgullosos porque el resto de las naciones sabían que ellos tenían un templo dedicado a su Dios, el cual era grande, el cual era extenso, el cual se hacía todo con orden. Entonces ellos, hablando con el Señor, en estos primeros 2 versículos de este capítulo 13, le señalan aquel templo y él les dice que aquel templo ha de ser destruido. Por un lado, entonces, vemos que la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, en el versículo posterior: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? En el versículo 4, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y el Señor le responde a continuación. Comenzó a decirle, dice en el versículo número 5. Entonces Jesús respondiéndole, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, vemos que son 2 preguntas en el versículo número 4. Preguntan un cuándo, que nos habla de tiempo, y preguntan un qué, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Bueno, el Señor en su respuesta en el versículo número 5 dice: mirad que nadie os engañe. El mirad que nosotros encontramos gran parte del Nuevo Testamento, vemos que este mirad nos habla de poner atención, una especial atención. No es algo de mirar en forma superficial, sino realmente de poner atención y de fijarse en lo que el Señor está mencionando. Él dice: mirad que nadie os engañe. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces lo primero que vemos aquí es que el Señor Jesucristo, en este versículo número 6, Él está reafirmando que Él es el Cristo, porque Él dice: muchos vendrán en mi nombre. Muchos harán pasar por mí, como que soy yo, ¿ya? Y además llamándose el Cristo. Y posteriormente dice: y engañarán a muchos. El Señor está haciendo una afirmación. No es que podría ser que algunos sean engañados, sino que Él está afirmando. Y engañarán a muchos. Entonces le dice a sus discípulos que pongan una especial atención. Esto se lo está añadiendo a lo que le estaban preguntando con respecto al templo. Una cosa era la destrucción del templo años posterior, pero otra cosa sería lo que acontecería después con respecto a el fin de los tiempos. Pero él está hablando sobre algunas señales. Poner atención, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán bajo su nombre. Y resulta ser que a lo largo de la historia, antes de la venida del Señor Jesucristo, ya hubieron algunos que se hicieron pasar por el Mesías, por el Cristo. Ahora,
por si es que alguien no tiene presente qué significa el Cristo o qué significa el Mesías. Tanto Mesías como Cristo es la misma palabra, solo que en distinto lenguaje o distinto idioma. Cristo está en griego, pero vemos que la palabra original de Cristo o el Mesías significa el ungido, y que hace referencia en este caso al siervo escogido de Dios que vendría pues a liberar a su pueblo. Y esto nosotros lo encontramos a lo largo de las profecías, ya, y a través de diversos simbolismos del Antiguo Testamento, cómo se hace referencia pues al Cristo. Pero también alguien se podría preguntar, ¿pero por qué alguien vendría haciéndose pasar por el Cristo? ¿Cuál es la importancia entonces de este Cristo? Y es que nosotros cuando vemos desde el principio, desde el Génesis, nos damos cuenta de que el hombre fue hecho perfecto. Pero también el pecado entró en el mundo a causa del primer hombre y su mujer, que ambos pecaron, y la palabra de Dios nos dice de que el pecado pasó a todos los hombres. Esto también se ve explicado en el libro de Romanos, cómo el pecado nos impide llegar a Dios ante su presencia. No hay ningún hombre pecador que pueda llegar al cielo donde está Dios, ¿cierto? Por causa de su pecado. No hay nada que pueda hacer. No, ni que el hombre intente limpiar su cuerpo a través de distintos productos químicos. No es posible a través de hacer muchas obras buenas para compensar las obras malas. No hay una forma en que el hombre pueda ganar su salvación o obtener el perdón de sus pecados a través de algo que dependa del hombre. Ciertamente que la Biblia nos aclara que no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay ningún hombre justo delante de sus ojos. Entonces alguien podría decir, pero entonces, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Y es aquí la importancia entonces de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías, que vendría entonces a traer justicia para la humanidad. Entonces el pueblo judío esperaba con ansias a lo largo de muchos años y muchos siglos la venida del Mesías que vendría a traerles libertad. Bueno, volviendo a las palabras del Señor Jesucristo, Él dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Toda persona que no tiene a Cristo en su vida, toda persona que no cree en Jesucristo como Salvador de su vida, tiene un padre que no es el Padre Celestial, sino que su padre es el diablo. Y cuando habla de engañar a muchos, vemos de que hay alguien que gobierna en este mundo y que no quiere que nadie crea en el Señor Jesucristo, que es Satanás. Nosotros vemos desde un principio cómo fue Satanás que, actuando sobre la serpiente, hizo de que se cometiese el primer pecado, de la desobediencia por comer un fruto que ciertamente estaba prohibido para Adán y para su mujer. Leamos rápidamente en el Evangelio, perdón, en el libro de Génesis, en el capítulo número 3 y en el versículo número 14. Génesis 3, versículo 14. Una vez que la mujer come de aquel fruto prohibido y también su esposo, vemos que Dios sorprende entonces a ambos que habían desobedecido y por lo tanto pecado, y vemos que Dios habla a la serpiente, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y a continuación entonces encontramos la primera referencia al Cristo. Obviamente no se menciona aquí la palabra Cristo o Mesías, pero hace la primera referencia a esta profecía de uno que vendría pues a redimir a la humanidad que había sido eh, perdida por causa del pecado. Dice en el versículo número 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Entonces aquí vemos cómo aquella serpiente y las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Vendría uno que pondría fin, ¿cierto? A aquella consecuencia de la serpiente o de Satanás. En este caso, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Tanto Eva como su esposo, Adán, vemos que ellos hicieron caso a los engaños de Satanás a través de la serpiente. Le hicieron caso a sus engaños, poniendo en duda las palabras de Dios e incluso tergiversando lo que Dios les había dicho. Más adelante, nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, que también se hace referencia a esto mismo, por lo que recién mencionábamos, que aquellos que no tienen a su Padre celestial, ciertamente que tienen otro Padre que es el diablo. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a los judíos. Dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces hay alguien que trabaja en este mundo y que no quiere que ninguno de nosotros, que no quiere que ninguno de los oyentes que no tiene a Cristo en su vida, lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso es la importancia de que en esta hora podamos predicar el Evangelio. En primer lugar, significa de que todos nosotros, al ser pecadores, no podemos ir ante la presencia de Dios. Pero aquí vienen las buenas noticias, y es por tanto la importancia de la venida del Mesías, que tanto esperaban los judíos. Y es que vendría Él a redimir a su pueblo. Redimir significa en este caso comprar, significa dar libertad, pero a un costo o un precio muy alto. ¿Cuál sería este precio? La vida del Señor Jesucristo. Vemos que en muchas iglesias o en forma lo que es la cultura general se ve a Jesús clavado en una cruz. Se ve a Jesucristo crucificado. Y es que Él tenía que dar su vida por nosotros. Por lo tanto, Él con su poder podría haberse librado de aquella muerte. Pero la verdad es que Él decidió llegar hasta aquel momento en el cual habría de ser crucificado porque Él voluntariamente daría su vida por usted y por mí. Y no solamente dar la vida porque sí, para que alguien pudiese decir, bueno, miren qué bueno era Él que decidió entregar su vida, sino que en realidad en aquella cruz Él habría de llevar sus pecados y los míos. Él habría de pagar por los pecados de la humanidad. Pero asimismo también es necesario de que todo hombre y toda mujer se arrepientan de sus pecados para creer en Cristo como Salvador y de esa forma usted hace efectivo aquel regalo inmerecido que es la salvación, la cual es dada por gracia. Gracia significa de que algo que nosotros no merecemos, pero de todas formas se nos da. Tenemos aquel conocido versículo, que está en Juan capítulo 3 y en el versículo 16, que nos habla de aquel gran amor que tuvo nuestro Dios para con nosotros, en que fue enviado el Señor Jesucristo a ocupar nuestro lugar. Dice en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es necesario que cada uno de nosotros pueda creer en aquella obra, en forma personal, no en forma colectiva o grupal, como alguien podría decir, bueno, Dios murió por todos nosotros, qué bueno. Es importante de que usted pueda decir, yo soy pecador, y Cristo también debía de morir por mí, y Él también llevó mis pecados en la cruz, y pagó por ellos en el Calvario. Dice en el versículo 18 de Juan, también en el capítulo número 3, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted recibe el perdón de sus pecados. Pero si usted no cree en Él, usted
recibirá la condenación. Y aquella condenación significa estar en primer lugar apartado de Dios por la eternidad, cuando usted parta de este mundo. Pero además significa que usted tendrá que pagar por sus pecados en algún lugar, en el cual se describe también en la palabra de Dios como un lugar donde es el llanto o el lloro y el crujir de dientes. Un lugar en donde hay sufrimiento día y noche. Un lugar en donde hay llamas que nunca se apagarán. Pero también la palabra nos describe de que allí no estará su cuerpo, por lo tanto su cuerpo no desaparecerá. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuestro llamado es entonces que usted se reconozca pecador, que se arrepienta de ser pecador delante de la presencia de Dios. Y que en segundo lugar usted crea que el único que le puede salvar es el Señor Jesucristo, para que usted creyendo en Él pueda recibir el perdón de sus pecados. Volviendo entonces al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 13, vemos que estaba hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, que muchos vendrían diciendo ser el Cristo, posterior a su venida, porque el Señor Jesucristo posteriormente habría de volver a los cielos, pero no sin antes dar su vida por nosotros, morir, ¿cierto? Morir, ser sepultado y al tercer día Él resucitar. Nuestro Señor no estuvo por siempre en aquel sepulcro, sino que nos dice en su palabra que al tercer día Él resucitó. Él dejó evidencia de que Él tenía el poder para dar su vida y que obviamente también tenía el poder para volverla a tomar. Y de esta forma, todos aquellos que creemos en Él, tenemos nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador, también habremos de resucitar. Si nosotros morimos antes que venga nuestro Señor por segunda vez a buscar a sus hijos, aquellos que habremos muerto, habremos de resucitar e irnos juntamente con nuestro Dios. Y ciertamente también dice su palabra que todos aquellos que estén todavía con vida, para cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a buscar a los suyos, también habremos de ser llevados juntamente con Él, a su presencia allá en los cielos. Y bonito pensar en un lugar en donde no veremos maldad, no veremos corrupción, no veremos tristeza, llanto, sufrimiento, como si lo podemos ver en este mundo. Es triste también ver cómo muchas veces el hombre, en su afán por conseguir aquello que el mundo no puede ofrecer, desprecia a Dios. El Señor Jesucristo dice también en este pasaje de Marcos 13, que estas señales que nos indican que está pronto a llegar el fin, o el momento en el cual el Señor venga a buscar a los suyos, pero venga condenación a la tierra, estas señales nos dicen de que está pronta su venida. No que ya llegó el momento, sino que nos hablan de que está muy pronto, por lo tanto es una advertencia. Una persona que conduce sabe que existen señales de tránsito. Por ejemplo, cuando uno ve una señal que es de color rojo, que al medio dice pare, significa que yo tengo que detenerme, me está avisando. Cuando también veo la señalización, por ejemplo, de un lomo de toro, significa que más adelante voy a encontrarme entonces con una superficie que está levantada y por lo tanto tengo que disminuir la velocidad, me está señalando, me está advirtiendo. De igual forma, estas señales que nosotros encontramos en su palabra, las cuales describe el Señor Jesucristo, nos están diciendo que muy pronto vendrá a buscar a los suyos. ¿Qué cosa dice el Señor? Para verlo en forma rápida. Dice en el versículo número 6 del capítulo 13, por un lado, muchos vendrán diciendo ser el Cristo, pero lo harán para engañar, para desviar su mirada del Señor Jesús. Dice en el versículo 7, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra. ¿Acaso no han habido guerras a lo largo de los siglos y de los años? Y vemos que no ha dejado de haber esto a lo largo del tiempo. También se rumorea por allí que muy pronto vendrá una tercera guerra mundial. Son rumores. Y dice el Señor, no os turbéis, porque es necesario que suceda así.
¿Qué es lo que hace el mundo? Trata de promover una paz que ciertamente no es una paz de Dios, y Dios está diciendo que no habrá paz en este mundo. Por eso Él dice, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Dice después en el versículo número 8, pero se levantarán nación contra nación, reino contra reino, disputas entre naciones. Y habrá terremotos en muchos lugares, nos habla de desastres naturales también. Y habrá hambres. En muchos lugares existe hambre, hambruna. Vemos que en algunos países donde existe el hambre, las personas tratan de salir de allí. Y también vemos que en muchos lugares hay personas que tratan de dar solución a aquello, aun cuando aquello no dejará de estar, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Dice, alborotos, principio de dolores son estos. Y quisiera recalcar lo que dice en el versículo número 10 del capítulo 13 de Marcos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El Evangelio tiene que ser anunciado a todo lugar, para que todo hombre y en todo rincón sean responsables, por lo tanto, de aquel mensaje que han recibido. Yo también le quisiera hacer la pregunta a usted que está oyendo en esta tarde. ¿Usted qué piensa de Jesús? ¿Usted cree realmente que Él es el Cristo, el Mesías? ¿Usted cree en Él, que Él vino hasta este mundo para morir por sus pecados? Si usted cree en Él, ciertamente, en base a lo que Dios dice en su palabra, usted es salvo. Y si usted parte de la eternidad en este momento, usted irá ante la presencia de Dios. Pero si usted le rechaza y no cree en Él, ciertamente que irá a condenación. ¿Qué cree usted o qué hará usted con Cristo, el cual ya vino hasta este mundo para dar su vida por usted, el cual ya pagó por nuestros pecados en la cruz, pero es necesario que usted crea en Él y le reciba como Salvador? Dios quiera que de los presentes puedan tener la seguridad de su salvación. Y en caso que no, los invito a analizar las palabras que hemos podido leer y oír, y también con lo que vendrá en la segunda parte de esta reunión, que ciertamente nos habla del Evangelio, de cómo Cristo nos da buenas noticias de salvación para todo aquel que se reconoce como pecador y cree en Él como único Señor y Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.